Hola a todos, nosotros somos el grupo 2, conformado por Laura Castaño, Nicolás Rincón, Juan Esteban Oviedo, Santiago Rodríguez, Santiago Casiano y María Paula Calderón, y hoy vamos a hablar acerca de las redes bayesianas. Comencemos definiendo qué es una red bayesiana. Una red bayesiana es un modelo probabilístico que relaciona un conjunto de variables aleatorias mediante un grafo dirigido. Estas redes son gráficas y además no tienen ciclos, en donde los nodos que las conforman representan variables aleatorias y sus arcos simbolizan relaciones de dependencia directa entre las variables, permitiendo de esta forma conseguir soluciones a problemas de decisión con incertidumbre. Estas dependencias condicionales en el gráfico a menudo se estiman utilizando métodos estadísticos y métodos computacionales, métodos que veremos más adelante. Por el momento, mantengamos la idea de que las redes bayesianas están combinando principios de teoría de grafos, teoría de probabilidad, informática y estadística. La estructura del modelo bayesiano permite especificar relaciones de independencia condicional que corresponden a relaciones de independencia en las distribuciones de probabilidad. Dichas independencias permiten simplificar tanto la representación del conocimiento mediante el uso de menos variables como el razonamiento mediante la propagación de probabilidades. Todo esto se puede evidenciar mediante las fórmulas de independencia en la distribución y de independencia en el grafo. Ahora hablaremos un poco de la independencia condicional. En la independencia condicional surge el criterio de separación, que asegura que un conjunto de variables A es independiente del conjunto de variables B dado un conjunto C, si no existe una trayectoria entre A y B, y donde además todos los nodos convergentes tienen que ser descendientes de C, y todos los demás nodos están fuera de C. Entonces aquí podemos observar un ejemplo de una red bayesiana en la cual se establece que la silla o el deporte puede causarle a un trabajador dolor de espalda. Ese es el funcionamiento del ejemplo. Ahora vamos a identificar su estructura. Tenemos que en una red bayesiana cualquier nodo X es independiente de todos los nodos que no son sus descendientes dados sus nodos padre, es decir, su contorno. La estructura de una red bayesiana se especifica indicando el contorno o los padres de cada uno de los nodos o variables. Ahora hagamos el estudio de la estructura de nuestro ejemplo. Tenemos que silla y deporte tienen como padres al conjunto vacío, es decir, funcionan como la raíz de nuestra red. Sin embargo, trabajador tiene como padre a silla. Espalda tiene como padre tanto a silla como deporte y dolor tiene como padre a espalda. Una vez identificados los padres de estos 5 nodos, podemos establecer que esa es la estructura de nuestra red bayesiana. Sin embargo, no todos los modelos gráficos cuentan con aristas dirigidas. Existen modelos con aristas no dirigidas, las cuales suelen denominarse campos aleatorios de Markov o redes de Markov. Estas redes proporcionan una definición sencilla de independencia entre dos nodos distintos basados en el concepto de una manta de Markov. Una manta de un nodo es el conjunto de nodos que lo hace independiente al resto de la red. Para una red bayesiana, la manta de Markov está conformada por los nodos padre, los nodos hijos y otros nodos padres de los hijos. Complementa la definición de una red bayesiana las probabilidades condicionales de cada una de las variables dados sus padres. Entonces tenemos por un lado los nodos raíz, que es un vector de probabilidades marginales, y otros nodos, que es una matriz de probabilidades condicionales dados sus padres. Volviendo al ejemplo tratado anteriormente, tenemos que a lo largo de toda la red bayesiana se ilustran las matrices de probabilidad asociadas a cada uno de estos nodos. Por ejemplo, tenemos la matriz de probabilidad de silla, la matriz de probabilidad de deporte, así con cada uno de los nodos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que mediante las probabilidades condicionales de los nodos padre podemos especificar las probabilidades requeridas, ya que como lo dije anteriormente, estos definen la estructura de la red. Aplicando la regla de la cadena y de las independencias condicionales, se puede verificar que con dichas probabilidades se puede calcular la probabilidad conjunta. En general, la probabilidad conjunta se especifica por el producto de las probabilidades de cada variable dado sus padres, que es lo que ejemplifica la siguiente fórmula, y es decir, que dado un conjunto de probabilidades, la productoria entre una variable y su padre puede dar en general la probabilidad conjunta de toda la red.
Y tomando en consideración nuestro ejemplo anterior, el cálculo de la probabilidad conjunta para cada uno de los 5 nodos corresponde a la productoria de cada uno de los padres, es decir, la probabilidad de silla y deporte multiplicado por la probabilidad de trabajador, dolor y espalda y cada uno de sus padres. Adicionalmente, y teniendo en cuenta el concepto de probabilidad conjunta, el tamaño de la tabla de probabilidad condicional para cada nodo puede crecer exponencialmente teniendo en cuenta el número de padres que puede tener un nodo. Es decir, retomando el ejemplo del dolor de espalda, tenemos que las tablas de cada uno de los nodos resultaron siendo relativamente pequeñas, dado que únicamente contábamos con 5 nodos y máximo cada nodo tenía 2 padres. Sin embargo, al hablar de redes mucho más complejas, este proceso puede crecer de forma exponencial. Para evitar esto, se utilizan modelos canónicos para representar las tablas sin requerir especificar todas sus probabilidades. Entre los principales tipos de modelos canónicos encontramos el modelo de iteración disyuntiva, el modelo de iteración conjuntiva, la compuerta máxima o la compuerta mínima. Otras formas compactas de representar dichas tablas de probabilidad son mediante árboles de decisión y redes neuronales. Ahora hablaremos acerca del aprendizaje en las redes bayesianas. El aprendizaje en general de las redes bayesianas consiste en inducir un modelo, estructuras y parámetros asociados a partir de datos. Esto naturalmente se puede dividir en dos. Está por un lado el aprendizaje estructural basado en obtener la estructura o topología de la red y por otro el aprendizaje paramétrico, donde dada la estructura se obtienen las probabilidades asociadas. Inicialmente comenzaremos hablando del aprendizaje estructural, que a su vez se subdivide dependiendo de la estructura de la red. Inicialmente comenzaremos hablando del aprendizaje de árboles. Este aprendizaje busca aproximar una distribución de probabilidad a partir de un producto de probabilidades. Esto lo hace a partir de una estructura de árbol, la cual se intenta asemejar lo más posible a la distribución real. Todo esto lo hace a partir de un algoritmo. Este algoritmo se basa en, primero, calcular la información entre todos los pares de variables que conforman la red. Segundo, ordenar la información de mayor a menor, de tal forma que el nodo raíz sea el nodo que contenga mayor información o mayor valor. Cuarto, es agregar las siguientes ramas de tal forma que no forme un ciclo, es decir, que el nodo que entre no tenga un valor mayor o superior al que tiene su nodo padre. Y repetir este proceso hasta que toda la estructura esté ordenada. Cabe tener en cuenta que este algoritmo fue diseñado por Chao y Liu. Este algoritmo está basado principalmente en organizar la estructura sin proveer la dirección de los arcos, es decir, estas conexiones entre cada uno de los nodos se va a designar de forma arbitraria o basado en el conocimiento previo. El segundo tipo de aprendizaje estructural es el aprendizaje de poliárboles, el cual se encarga de direccionar el esqueleto que proporciona el aprendizaje de árboles. Esto lo hace a partir de las pruebas de independencia entre variables o grupos de variables. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los resultados de estas pruebas pueden derivar en la conformación de arcos de 3 diferentes tipos. El primero, los arcos secuenciales, en donde los nodos se organizan de mayor a menor. El segundo son los arcos divergentes, en donde los nodos se organizan de mayor a menor, pero con las líneas apuntando de manera ascendente. Tanto los arcos secuenciales como los arcos divergentes manejan la misma lógica. Sin embargo, los arcos convergentes son completamente diferentes, pues tanto el nodo padre como el nodo hoja apuntan a un mismo nodo como un intermedio. En la siguiente imagen podemos observar un ejemplo de un aprendizaje poliárbol en donde no todos los nodos apuntan en una misma dirección, así como hay nodos que apuntan hacia el norte, hay unos que apuntan en sentido descendente. Y finalmente tenemos el aprendizaje de redes multiconectadas, el cual se puede dividir en dos tipos de métodos. Sin embargo, antes de adentrarnos dentro del aprendizaje de redes multiconectadas, es importante mencionar que el ejemplo del que hablábamos anteriormente corresponde a un aprendizaje de red multiconectada, puesto que no tiene ni estructura de árbol ni estructura de poliárbol. Posee dos nodos raíces, como lo es silla y como lo es deporte, y a pesar de que todos sus nodos se encuentran apuntando en una misma dirección, corresponde a arcos dirigidos que tienen en común uno o más nodos. Uno de los métodos de los que les hablaba acerca del aprendizaje de redes multiconectadas son los métodos basados en medidas de ajuste y búsqueda. Estos métodos lo que hacen es que engloban estructuras y datos mediante medidas de ajuste.
Esas medidas de ajuste pueden ser dos. La primera, que es la medida bayesiana, la cual busca maximizar la probabilidad de la estructura de los datos, y la segunda es la medida basada en el principio de descripción mínima, la cual hace un compromiso entre la exactitud y la complejidad. La exactitud se estima midiendo la información mutua entre cada uno de los nodos y la complejidad contando el número de parámetros. Así como su nombre lo indica, este método lo que hace es una búsqueda de la mejor estructura posible, y eso lo hace a partir del siguiente algoritmo. Entonces, inicialmente genera una estructura de árbol. A esa estructura se le calcula la medida de calidad para saber si es el más óptimo o no. En caso de que este no lo sea, se va a agregar o invertir un arco de tal forma que se pueda cambiar la estructura y generar un nuevo estudio o medida de calidad. Una vez se encuentre el punto en el que la estructura tenga la mejor medida de calidad posible, esa será la estructura que prevalezca y se habrá finalizado el algoritmo. El segundo método de las redes multiconectadas son los métodos basados en pruebas de independencia. Estos métodos miden la información mutua entre los diferentes pares de variables para luego expandirse a tripletas o grupos mucho más grandes de variables. Sin embargo, este método tiene una gran desventaja, y es que invita a la conformación de ciclos que pueden resultar innecesarios, puesto que se basa en conectar todos los nodos de todas las formas posibles, por lo cual puede llegar a crear arcos que no son muy necesarios para la estructura. Finalmente, tenemos el segundo tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje paramétrico. A partir de unos datos de entrenamiento e información previa sobre estos datos, se estima la topología del gráfico a partir del aprendizaje estructural, y una vez se tenga toda esta información, se desea establecer los parámetros de la distribución de probabilidad conjunta en esta red bayesiana. Para ello, el aprendizaje paramétrico utiliza 4 casos de estudio. El primero es el caso con la estructura bayesiana conocida con observabilidad total, y donde se busca la estimación de la probabilidad máxima. Entonces lo que busca es encontrar los valores de cada uno de los parámetros de la red para maximizar esa probabilidad del conjunto de datos. Adicionalmente, ha de tener en cuenta que existen valores faltantes o nodos ocultos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que los valores faltantes es que faltan algunos datos dentro de las variables, mientras que los nodos ocultos es que faltan todos los valores de dicha variable. Para ello, lo que hace este primer caso de aprendizaje es que o elimina los casos en los registros donde aparecen valores faltantes, o considera los valores más probables en base a las otras variables. Todo esto lo hace a partir de un algoritmo de registros y datos incompletos y valores parciales, donde tiene en cuenta esa información faltante e intenta a partir de probabilidad estimarlos. El segundo caso corresponde a una estructura bayesiana conocida, pero con observabilidad parcial, y es la utilización del algoritmo de maximización de expectativas, o mejor conocido como EM. Este busca una estimación de máxima probabilidad óptima de los parámetros y se utiliza muy frecuente cuando hay nodos ocultos. Adicionalmente, utiliza un algoritmo que, como su nombre lo indica, se basa en dos partes. La parte E, que hace referencia a estimar los datos faltantes en base a parámetros actuales, y el paso M, que estima las probabilidades considerando los datos estimados. Finalmente tenemos el tercer caso, es donde se utiliza una estructura de red bayesiana desconocida, pero hay observabilidad total. En ese tercer caso, el objetivo es utilizar un DAG. ¿Qué hace referencia a un DAG? Un grafo acíclico dirigido. Y este grafo lo que hace es que explica mejor los datos. Supone la existencia de un único nodo padre común a todo el resto de nodos, y tiene la estructura de un clasificador bayesiano. Sin embargo, como el crear un grafo para cada uno de los nodos puede resultar bastante tedioso, es de complejidad exponencial. Y el tercer caso de aprendizaje corresponde a el caso de una estructura de red bayesiana desconocida, pero con observabilidad parcial. Para este caso, lo que se busca es marginar los nodos ocultos y los parámetros. Realiza una búsqueda mediante un algoritmo EM que les describí anteriormente, y utiliza el criterio de información bayesiano o un enfoque de longitud de descripción mínima, con el fin de intentar predecir los valores faltantes.
Uno de los claros objetivos de las redes bayesianas es organizar las relaciones y las dependencias de las variables de estudio y pues más fácilmente encontrar las probabilidades de cada nodo en la red según sus padres. Se busca entonces, dados los valores de algunas de las variables que se conocen como nodos de evidencia, inferir las probabilidades posteriores de todas las demás variables de la red, por ejemplo. En nuestro ejemplo que ya hemos usado, podemos pensar, por ejemplo, en cuál será la probabilidad de que se presente una lesión de espalda si conocemos que se ha practicado un deporte inadecuadamente y que además se instalaron sillas incómodas en la oficina. A este tipo de inferencia en la que la probabilidad de un nodo x sub i es la que estamos buscando basándonos en los nodos de evidencia conectados a dicho nodo X sub i a través de sus padres. Se le conoce como inferencia de soporte predictivo o razonamiento top-down. Por otro lado, podemos buscar la probabilidad de un nodo X sub i, pero basándonos ahora en los nodos de evidencia conectados a través de sus hijos. Por ejemplo, encontrar la probabilidad de que se hayan instalado las sillas incómodas en la oficina dado que la persona sufre de dolor de espalda. Este proceso se denomina inferencia de soporte diagnóstico o razonamiento bottom-up. Adicionalmente, podemos tener diferentes algoritmos de inferencia separados en inferencia exacta e inferencia aproximada. Pues como se intuye por el nombre, la inferencia exacta busca los valores precisos de las probabilidades de los nodos en la red bayesiana, mientras que la aproximada busca solo acercarse a esos valores lo suficiente pues para que estos sean representativos. Y entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos de estos algoritmos. El primer algoritmo que tenemos es el algoritmo de numeración, que es por excelencia un algoritmo de inferencia exacta y también es llamado por fuerza bruta. Tenemos inicialmente la distribución de probabilidad conjunta de nuestro ejemplo que ya definimos arriba, como la probabilidad de C y S y W y B y A igual a la probabilidad de C por la probabilidad de S por la probabilidad de W tal que C por la probabilidad de B tal que C y S por la probabilidad de A tal que B. Y queremos determinar la probabilidad de que se practicó un deporte inadecuadamente, puesto que sabemos que el empleado tiene dolor de espalda. Es decir, que estamos buscando la probabilidad de S tal que A. Usando la definición de probabilidad condicional y marginalizando S y A, podemos omitir las variables que no nos interesan, como la siguiente ecuación. Entonces tenemos que la probabilidad de S tal que A es igual a la sumatoria para cada valor posible de C, W y B, que son las tres variables que no nos interesan en este momento, de la probabilidad conjunta que ya tenemos, dividido por la probabilidad de A. Lo que estamos haciendo aquí es que al sumar las probabilidades de cada posible valor de las variables que no nos interesan, lo que hacemos es eliminarlas pues de la ecuación. Ya entonces, sabiendo que es una variable binaria y dejando de lado por ahora el denominador que es la probabilidad de A, tenemos la siguiente ecuación después de reemplazar la probabilidad conjunta, que es la probabilidad de S dado A es proporcional a la sumatoria sobre C, W y B de la probabilidad de C por la probabilidad de S por la probabilidad de W tal que C por la probabilidad de B tal que C y S por la probabilidad de A tal que B. Desde aquí ya podemos ver que esto es una ecuación que es bastante compleja, es una operación extensa y que probablemente computacionalmente es muy costosa. Pues obviamente esto no es ideal. Podemos simplificarla sacando las sumatorias algunos términos que son independientes a la sumatoria. Y podríamos tener, por ejemplo, la siguiente ecuación, que es la probabilidad de S tal que A es proporcional a la probabilidad de S multiplicado por la sumatoria sobre C de la probabilidad de C por la sumatoria sobre B de la probabilidad de B tal que C y S por la probabilidad de A tal que B por la sumatoria sobre W de la probabilidad de W tal que C. Aquí pues sacamos de la sumatoria los términos independientes y esto nos puede ahorrar obviamente un poco de trabajo a la hora de computar las probabilidades, pero aún así tenemos que en general el costo sigue siendo muy alto. De hecho podemos decir que para un caso en el que tenemos n variables, la complejidad de este cálculo sería de big O de 2 a la n, es decir, que es exponencial. Y particularmente para este caso es así, que son variables binarias, es decir, que son variables que solo toman valores de verdadero o falso. En otro caso más general,
en el que cada variable pueda tomar, digamos, m valores diferentes o m estados, la complejidad sería aún mayor porque sería big O de m a la n. Para ejemplificar un poco pues, lo complejo de estas operaciones, para el ejemplo que tenemos un árbol que representa pues, las operaciones que tenemos que realizar para encontrar la respuesta que estamos buscando. Entonces tenemos aquí primero pues, la ecuación que estamos tratando de resolver. Y tenemos el árbol en el que vemos que lo primero que tenemos que hacer es pues, calcular la probabilidad de S. Y el árbol ahora se divide en dos ramas, en las que a un lado tenemos casos en los que vamos a considerar C como verdadero y al otro lado los que vamos a considerar C como falso. Esto pues debido a la primera sumatoria que vemos en la ecuación que está sobre C. Luego entonces tenemos más abajo que cada una de estas ramas se vuelve a separar en dos, debido a que en la siguiente sumatoria sobre B tenemos que ahora considerar por un lado los casos en los que B es verdadero y por otro los que B es falso. Ahí sobre esto entonces vamos a hacer los cálculos de la probabilidad de B tal que sería S y la probabilidad de A tal que B. Y luego tenemos una tercera sumatoria que lo que va a hacer es estas cuatro ramas que ya teníamos, dividirlas nuevamente en dos para considerar por un lado los casos en que la W sea verdadero y por otro lado en que W sea falso. Entonces vemos que este ya sería todo el árbol, que es una operación bastante compleja con muchas operaciones y que obviamente entre más variables tengamos, pues más complejo va a ser. Y también podemos notar que en el árbol hay varias operaciones que se repiten, a un lado y al otro están los mismos cálculos, que lo que hace es que pues, sea redundante a la hora de hacer esto de forma computacional, pues no sea algo eficiente. Es por esto que existen otros múltiples algoritmos de inferencia exacta que lo que buscan es reducir la complejidad de resolver el problema. Entre ellos está el de eliminación de variables, cuyo principio es deshacernos una a una de las variables que no necesitamos en la inferencia, reemplazándolas por funciones. Cuando la estructura de la red es más tipo árbol y no en cadenas, algunos de esos algoritmos de inferencia exacta pueden reducir el problema hasta máximo un tiempo lineal, que sin embargo pues sigue siendo muy alto, especialmente si pensamos que algunos modelos pueden tener cientos de variables y pues sigue haciendo que el problema sea muy manejable. Por esa razón existen los métodos de inferencia aproximada, que lo que buscan es acercarse a la respuesta lo más posible sin tener que calcularla pues de forma exacta. Varios de estos métodos caben dentro de los métodos denominados muestreo de Monte Carlo, que lo que hacen, lo que quieren decir es que se basan en hacer muestreo aleatorio bajo algunas reglas específicas de cada algoritmo, evaluando las probabilidades de la red cada vez, con el objetivo de que tras repetir múltiples veces el procedimiento y sacar múltiples muestras, los resultados se aproximen o se acerquen a los que darían por una inferencia exacta o a la realidad. Uno de estos métodos es el de cadenas de Markov Monte Carlo con muestra de Gibbs. Y vamos a ver a grandes rasgos los pasos de este algoritmo. Entonces, en primer lugar, vamos a fijar los valores de las variables observadas o de evidencia, es decir, las que conocemos. Y vamos a decir si estas son verdaderas o falsas. Como segundo paso, vamos a establecer aleatoriamente los valores de todas las demás variables del árbol, verdadero o falso. En el tercer paso vamos a elegir una de las variables aleatoriamente y en el cuarto paso vamos a calcular su probabilidad dado los valores de todas las variables de su manto de Markov. Entonces, como sabemos, el manto de Markov, como ya se dijo, pues son los padres, los hijos y los padres de los hijos de un nodo en específico. Después de calcular esta probabilidad, vamos a usarla para establecer la variable como tal según esa probabilidad, ¿no? Entonces vamos a determinar si es verdadera o falsa y cambiar su valor. Y posteriormente lo que vamos a hacer es repetir los pasos 3, 4 y 5 muchas veces, es decir, cada vez vamos a elegir una nueva variable, vamos a calcular su probabilidad dado las variables en su manto de Markov, y vamos a establecer pues si esta variable es verdadera o falsa en el caso binario, y cambiarlo en el árbol para repetir el proceso muchas veces. Entre más veces repitamos el proceso, va a ser mejor la aproximación que tendremos al final. Ya cuando hayamos repetido el número de veces que hayamos establecido, pues tenemos que la probabilidad de x tal que va a ser igual al número de muestras en las que x toma un valor x que determinemos sobre el número total de muestras que se tomaron. Y así nos podemos aproximar a la inferencia exacta cada vez más
pues entre más muestras realicemos en un ejercicio. Vamos a hablar ahora sobre la relación de las redes bayesianas con otros modelos probabilísticos. Se han diseñado extensiones a las redes bayesianas para abordar procesos estocásticos, conocidos como redes bayesianas dinámicas o funcionales. Una red bayesiana dinámica es una red bayesiana extendida con mecanismos adicionales que permite modelar influencias con el paso del tiempo. Es importante tener en cuenta que esto no quiere decir que los parámetros cambien de forma dinámica, sino que se está modelando un sistema dinámico. Por otro lado, las redes bayesianas funcionales permiten el procesamiento de información contrafactual. Por ejemplo, la probabilidad de que el pavimento no hubiera estado resbaloso si el aspersor hubiera estado apagado, dado que el aspersor está de hecho encendido y que el pavimento está de hecho resbaloso. El cálculo de estas probabilidades contrafactuales requiere una especificación tal que las probabilidades condicionales P de x sub i tal que PA sub i se reemplaza por una relación funcional x sub i igual a f de PA sub i tal que epsilon sub i representa un término de error estocástico que aún no ha sido observado. Es posible extender los modelos de redes bayesianas e incluso de los modelos de orden de variable de Markov a través de las redes bayesianas de orden variable. Un modelo de red bayesiana de orden variable es inhomogéneo y permite las dependencias estadísticas entre posiciones no adyacentes. Sin embargo, opuesto a los modelos de red bayesiana, el orden depende también del contexto. Pues es decir, que depende también de la observación específica de la realización. De este modo, el número de parámetros que se deben estimar es potencialmente más pequeño que el número de parámetros para un modelo de red bayesiana. Este tipo de modelos han demostrado ser de gran ayuda y de gran potencial en áreas como el aprendizaje de máquina y la bioinformática. Así, el modelo de red bayesiana de orden variable puede considerarse como una extensión del modelo de matriz de posiciones ponderadas, el modelo de Markov de orden fijo y los modelos de redes bayesianas, en tanto todos pueden considerarse como casos especiales del modelo de redes bayesianas de orden variable. Por ejemplo, en los casos donde las dependencias estadísticas son insignificantes, el modelo de red bayesiana de orden variable se convierte en un modelo de matriz de posiciones ponderadas. U otro ejemplo, si las distribuciones de probabilidad condicional son idénticas para todas las posiciones, entonces el modelo se convierte en un modelo homogéneo de Markov de orden fijo. Ahora veremos una aplicación de las redes bayesianas. Las redes bayesianas se pueden utilizar para el filtrado de spam en correos electrónicos. Antes de que existieran filtros automáticos para los mensajes de spam, el usuario podía definir ciertas reglas personalizadas para decidir si un mensaje recibido se iba a la bandeja de spam o no. Por ejemplo, el usuario podía definir que si el mensaje traía la palabra felicitaciones, el mensaje debía enviarse a la bandeja de spam, ya que seguramente sería un mensaje hablando acerca de un premio falso. Pero el problema surge cuando no necesariamente un mensaje por contener una palabra o una frase, como puede ser felicitaciones, deba mandarse a la bandeja de spam. Por ejemplo, yo podría recibir un correo electrónico en el que un compañero me esté felicitando o que me estén felicitando por obtener una beca que llevaba esperando y no me gustaría que fuera enviado a la bandeja de spam. Es por ello que entonces se planteó que la filtración no debe depender de una sola palabra o frase que contenga el correo, sino de varios elementos del mensaje que nos permitan observar si realmente es un mensaje de spam o no. A partir de ello, entonces se plantea utilizar una red bayesiana para calcular la probabilidad de que un mensaje de correo electrónico recibido sea spam o no, dependiendo de los contenidos que trae. Para realizar esto, utilizaremos un clasificador ingenuo bayesiano. En este caso, este se puede representar por medio de esta red. La variable S representa si el mensaje es de spam o no. Si la variable S toma el valor verdadero, el mensaje es de spam, y si toma el valor falso, no lo es. Las variables e sub 1, e sub 2 hasta e sub n representan elementos que puede contener el mensaje y que nos ayudarán a identificar si son spam, si es un mensaje de spam. Por ejemplo, e sub 1 puede ser verdadera cuando el mensaje contiene la palabra felicitaciones o falsa cuando no la contiene. E sub 2 puede ser verdadera cuando el mensaje tiene más de 5 símbolos de exclamación o falsa cuando no los tiene. Y así cada una de estas variables e nos permitirá conocer si el mensaje contiene o no un elemento sospechoso que nos ayude a clasificarlo como spam. Para utilizar esta red bayesiana, primero debemos entrenarla. Para ello podemos tomar una base de datos de correos electrónicos de un usuario y etiquetar sus correos como spam o no y revisar los contenidos que tiene. Utilizando esta base de datos podemos entrenarla
red bayesiana, como lo vimos a lo largo de la exposición, y calcular, por ejemplo, la probabilidad de que un mensaje sea spam a priori, o calcular las probabilidades condicionales de que dado que tengo un mensaje de spam, este contenga el elemento 1. Por ejemplo, dado que tengo un mensaje de spam, este contenga la palabra felicitaciones. Una vez ya hemos eh, entrenado nuestra red bayesiana y conocemos todas las probabilidades asociadas a esta red, entonces podemos utilizar la inferencia para resolver la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un mensaje sea spam dado los elementos que contiene dicho mensaje? Esto se puede representar mediante la siguiente fórmula. ¿Cuál es la probabilidad de que el mensaje sea spam? Dependiendo de si contiene o no ciertos elementos. Por ejemplo, si contiene la palabra felicitaciones, si contiene muchos símbolos de exclamación, si viene de una dirección de correo electrónico sospechosa y así sucesivamente. Esto lo podemos hacer por medio de las técnicas de inferencia que vimos a lo largo de la exposición. Pero, ¿cuándo debería enviarse un mensaje a la bandeja de spam? Esto se debería hacer cuando la probabilidad de que un mensaje sea spam, dado los elementos que contiene, sea superior a 0.95. Se pone una probabilidad muy alta debido a que queremos tratar de asegurarnos lo más posible de que el mensaje sí sea spam y no sea, por ejemplo, un correo importante para la persona y que por error se clasificó como spam. Por eso no se ponen probabilidades bajas como 0.5, sino 0.95 que nos permite evitar estos errores. Para ejemplificar el uso de la red bayesiana, supongamos que recibimos este mensaje. Felicitaciones, ganaste un iPhone 13, responde este correo para recibirlo. Como podemos ver, contiene varias palabras sospechosas, por ejemplo, felicitaciones, iPhone o la frase sospechosa responde este correo. Además, contiene muchos signos de un mismo tipo, por ejemplo, contiene muchos signos de exclamación seguidos. Estos son elementos sospechosos que podrían ser variables que tenemos en la parte inferior de nuestra red bayesiana y que podrían adquirir el valor de verdadero y que seguramente cuando adquieran el valor de verdadero harán que se incremente la probabilidad de que el mensaje sea spam. Por ejemplo, debido a que este mensaje tiene muchos elementos sospechosos, la probabilidad de que este mensaje sea spam que podría darme mi red bayesiana es de 0.98. Y dado que la probabilidad de que este mensaje sea spam es mayor a 0.95 según mi red bayesiana, entonces lo marcaré como spam. Pero podría ocurrir otro caso, en el que reciba el mensaje felicitaciones por tu graduación, primo. En este caso solo vemos que contiene una sola palabra sospechosa, que es felicitaciones, y no se ve en ninguna parte que se use excesivamente símbolos de exclamación. Es decir, que muchos de estos elementos de la parte inferior de nuestra red bayesiana van a tener el valor falso, y seguramente esto hará que la probabilidad de que el mensaje sea spam se reduzca y sea baja. Por ejemplo, podría ser que mi red bayesiana me diga que la probabilidad de que el mensaje sea spam sea 0.4. Y dado que esta probabilidad es menor a 0.95, entonces el mensaje se marca como que no es spam. Esta es un uso de la red bayesiana para clasificar los mensajes dependiendo de su contenido. Se pueden utilizar redes bayesianas más complejas para clasificar mensajes teniendo en cuenta muchos más factores o o adaptarlo a las necesidades que tenga el usuario. Finalmente, vamos a pasar a las conclusiones. En primer lugar, podemos concluir que las redes bayesianas permiten mostrar una distribución de probabilidad conjunta de variables aleatorias que están relacionadas de forma compacta y gráfica. Además, las redes bayesianas se pueden construir a partir de los datos que se tengan, incluso si no se conoce la topología de la red o faltan ciertas partes de los datos. Además, la inferencia en las redes bayesianas es muy importante, porque permite conocer la distribución de unas variables cuando se observan otras. Y finalmente, las redes bayesianas ayudan a la creación de sistemas expertos que ayudan a clasificar elementos de acuerdo a las evidencias que se tengan. Por ejemplo, como vimos ahorita, a clasificar correos a partir de los contenidos o palabras que estos tengan. O, por ejemplo, nos podría ayudar a clasificar o a calcular la probabilidad de que un paciente tenga cierta enfermedad debido a los síntomas que reporta.